Hola, buenas noches. Mi nombre es Soledad. Soy de Chile, de Viña. Y bueno, quería agradecerte por la creación de esta maravilla de podcast. Te llevo escuchando hace un tiempo em, y me ha ayudado bastante todas las noches a desconectarme, a dejar de pensar y entrar en un sueño profundo. Quería mencionar que tengo una gatita, se llama Pam, y como mencionaste en uno de los audios recientes sobre las mascotas que están a tu lado durante las noches durmiendo, bueno, en mi caso, yo coloco el podcast con volumen y bueno, siempre coincide que coloco play y ella llega a acostarse a mi lado. Es una coincidencia, no sé, o realmente ella siente que es la hora ya de dormir. De hecho, en este momento está aquí a mi lado durmiendo. Yo había puesto el podcast y bueno, mencionaste lo de las mascotas y me llegó. Así que eso, quería darte las gracias por todo. Eh, Trato siempre de recomendarte. eh, y eso, que descansen, buenas noches. Voy a dedicarle este episodio a Julio César Morales Cornejo, que es otro de los oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast pueda continuar online. Son 88 las suscripciones activas, son 88 los oyentes que colaboran exactamente hasta hoy con este podcast. Si vos también querés hacerlo, podés encontrar el enlace a PayPal en la descripción de este episodio. Porfa, suscríbanse a los otros proyectos que tengo en YouTube, así podemos mantener online este podcast. Dejo todas las direcciones aquí en la descripción del episodio. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para hacerte dormir. Sin ninguna imagen, solo el audio. Sin imágenes de cascadas o de pajaritos volando. Nada, solo el audio. La idea es que puedas escucharlo ya con los ojos cerrados y de esa forma poder ayudarte a dormir. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre. Es el mejor método para dormir, escuchar historias que puedan de alguna manera distraer la mente y ayudar a que la mente decida poner el cuerpo en stand-by, porque no hay nada más importante para hacer. ¿Por qué no hay nada más importante para hacer? Bueno, básicamente porque la historia que voy a contarte va a ser aburrida, inconexa, por momentos divertida, pero quizás mi relato no tenga mucho sentido. Es por eso que tu mente de esa forma se va a aburrir y allí es donde te vas a dormir. Quizás hasta me escuches hablando de muchísimos temas que quizás no tengan sentido, que quizás no tengan ninguna conexión, incluso antes de empezar a contar la historia. Pero así está diseñado. Todo lo que ocurra es a propósito. Todo tiene el único objetivo de hacerte dormir. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como mi Instagram para que puedas comunicarte conmigo y contarme.
qué es lo que te ocurre. Incluso si me mandas un audio, lo vamos a escuchar aquí en el podcast para que los demás, para que todos aquellos que estamos en la misma situación ahora mismo, intentando dormir, sepamos que no estamos solos. Te vas a dormir escuchando este audio. Quédate y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés intentando hablar distinto, ¿no? ¿Qué sé yo? La introducción, yo siempre la digo con el mismo tono. Entonces, como que me resultó bastante, como quien dice, no sé, innovador. Soy una persona innovadora. Me gusta ser una persona innovadora, ¿no? Soy como un Thomas Edison del nuevo milenio, ¿no? Me gustó innovar y cambiar el tono, o quizás la entonación, mejor dicho, de las primeras palabras del podcast. En fin, no creo que cambie demasiado nada. No creo que sea algo para destacar. Simplemente fue algo que hice. Es quizás algo lindo contar las cosas que uno hace, ¿no? Yo tenía un amigo cuyo trabajo era ser su propio biógrafo, como quien dice. Yo le dije, mira, es una estupidez lo que estás haciendo, porque, o sea, un biógrafo es alguien que trabaja para alguien, ¿no? Si uno es su propio biógrafo, es más que biógrafo, un escritor, o escribe sus propias memorias. Pero en realidad mi amigo no era un escritor, sino que él se dedicaba a hacer novelas, en realidad no necesariamente novelas con un determinado género, sino novelas en general, escritas, ¿no? Novelas de esos libros que uno puede leer, qué sé yo, una novela de ficción, una novela de X, pero basadas en su propia vida. Y uno dice, bueno, qué sé yo, el tipo debería, quizás tenía una vida muy interesante, ¿no? Y no necesariamente. Mi amigo tenía una vida común y corriente, una vida como la que tenemos todos. Sin embargo, esa vida puede tranquilamente novelarse. Nadie quizás se ha dado cuenta de esto, pero con las palabras exactas, incluso intentando hacerlo atractivo, lo que nos ocurre a todos nosotros puede llegar a ser interesante. Puede llegar a ser, como quien dice, una trama para poder incluir en un libro. Convengamos que también las historias de ficción que crean los escritores y demás no dejan de ser historias inspiradas en casos reales, ¿no? ¿Qué sé yo? Tenemos algún escritor o algunos escritores cuyos relatos son un poco más inverosímiles, pero hay otros relatos que son totalmente creíbles. Entonces, bueno, aquellos relatos que son totalmente creíbles pueden llegar a ser extraídos incluso de la vida real, o incluso, más allá de la imaginación de cada uno de los escritores, pueden llegar a tener determinados pasajes que estén inspirados en hechos no necesariamente de la vida del escritor, sino quizás en hechos que el escritor ha conocido o ha vivido, o hechos que le han ocurrido a personas cercanas a él. ¿Se entiende a lo que me refiero? De hecho, yo creo que mis historias también están nutridas con ingredientes que tienen que ver con historias reales. No necesariamente son cosas que me han pasado a mí. No necesariamente son cosas que le han pasado a gente de mi círculo, ni siquiera historias que he visto en televisión.
Sin embargo, qué sé yo, el hecho de estar atento y de incorporar toda esa información, luego me lleva a tener mucha más imaginación para poder crear historias diferentes en las que ocurran diferentes cosas. Sin embargo, si yo intentara ceñirme a una determinada situación o a las cosas que le pasan a una sola persona, seguramente también se haría interesante. Primero porque a todo el mundo le pasan cosas interesantes. Quizás estamos acostumbrados a que lo interesante sea con quién se acuestan los famosos. Sin embargo, con quién se acuesta mi vecino también es interesante, ¿no? ¿Qué sé yo? Si es que a uno le importa con quién se acuesten los demás. A mí personalmente no me importa con quién se acuesten los demás. Pero digo, ¿qué diferencia hay entre saber con quién se acuesta un famoso a saber con quién se acuesta el vecino? Realmente no lo sé. O sea, quisiera entender qué diferencia hay para las personas a las cuales les interesa más con quién se acuesta un famoso que con quién se acuesta un vecino. Más allá del gusto que uno tenga por el famoso, porque si me decís, bueno, es un músico que a mí me gusta y quiero saber de su vida, bueno, qué sé yo, uno es una especie de fan, ¿no? Entonces está bien que uno quiera saber acerca de la vida de la persona que admira, pero más allá de eso, hay personas que se ocupan de saber con quién se acuesta X sin que X sea una persona a la que nosotros admiremos. Es un famoso, lo conocemos. Y no por eso a mí personalmente me despierta ningún interés su vida privada. Hay personas a las que sí. Entonces yo creo que esas personas quizás podrían también interesarse por la vida de ilustres desconocidos, por la vida de los vecinos, por la vida de gente común y corriente, por la vida del tipo que reparte los periódicos, por la vida del tipo que está juntando cartón por la calle, por la vida privada de la docente del jardín de infantes, por la vida privada de el mozo de la cafetería. ¿Qué sé yo? A todos les pasan cosas interesantes. Si no es que a todos les pasan cosas interesantes, entonces a los famosos tampoco les pasan cosas interesantes. Porque, qué sé yo, no entiendo por qué uno tendría que interesarse más por si un famoso, no sé, está de vacaciones en un crucero o en un yate, a que si tu prima se fue de vacaciones a Brasil, por ejemplo. Es igual de interesante. Ah, pero la vida de mi prima no me interesa. ¿Y pero qué te interesa la vida del famoso? No entiendo. Realmente no entiendo el por qué. ¿Por qué te interesa lo que hace el famoso? Incluso quizás lo que hace tu prima es más divertido que lo que hace el famoso. Incluso quizás lo que hace tu prima es más entretenido y sería más entretenido si yo lo llevase, por ejemplo, a una historia que lo que hace el famoso. Incluso creo que si yo contara una historia sin decir el nombre, quizás las historias de las personas comunes y corrientes serían más interesantes que las historias de los famosos, ¿no? Si yo te dijera, bueno, a tal lo llevaron preso en la playa. Bueno, y tal se subió a un crucero y se tomó un trago. Bueno, ¿qué historia quizás es más interesante para aquel al que le guste el chisme? Quizás la historia de aquel a quien se lo llevaron preso en la playa, ¿no? Bueno, si yo te cuento las dos historias sin decir nombres, quizás te interese más la historia de la persona a la cual se la llevaron presa en la playa, antes que la persona que se subió a un crucero y se tomó un trago. ¿No? Convengamos que eso no es muy interesante que digamos. Sin embargo, si yo te dijera que es el famoso el que se subió al crucero y se tomó un trago, y que aquel
al que se lo llevaron preso en la playa es un don nadie, es una persona común y corriente, es una persona desconocida, quizás termine por interesarte que el famoso se subió a un crucero y se tomó un trago. Convengamos que las historias de los famosos terminan siendo más o menos lo mismo, ¿no? Hay personas que siguen a los famosos en Instagram y las historias son, mira, me subí a un crucero y me tomé un trago. Y se filman tomándose un trago y es una historia de unos 10-15 segundos y la gente ve eso, ¿no? Como si eso fuera interesante. No lo sé. No creo realmente que sea interesante, pero bueno. Cada uno, ¿viste? Yo creo que depende de quién lo haga, ¿no? Si lo hace un famoso. Ahora, si yo te digo que mi vecino se subió a un crucero y se tomó un trago y se filma una historia haciendo lo mismo, quizás pase totalmente desapercibido. Claro, la fama es algo que existe, ¿no? Y la fama es algo que quizás llama la atención de la gente, pero realmente no entiendo por qué. Reitero, si le quitáramos el nombre a los protagonistas de las historias, seguramente llamarían más la atención o llamarían mucho la atención las historias de la gente común y no necesariamente las historias de las personas famosas. ¿Qué sé yo? Cuando digo las historias, no necesariamente me refiero a las historias de Instagram, ¿eh? O sea, cuando me refiero a las historias, digo lo que le pasa a la gente, porque mezclé. Recién estaba hablando de las historias de Instagram y antes estaba hablando de las historias como lo que a la gente le ocurre, ¿no? Entonces yo digo, bueno, quizás. De hecho, yo sé que a la gente común le ocurren cosas. Y son cosas dignas de contar. Y uno, bueno, podría ser su propio biógrafo y escribirlas o contarlas así en un podcast. Vamos a hacer así, vamos a crear, como quien dice, un nuevo podcast o unos nuevos episodios, ¿no? Vamos a pedirle a todas aquellas personas que estén escuchando este podcast ahora mismo que me envíen sus historias a mí, ¿no? Que me envíen sus historias por mensaje privado. Y yo voy a crear una historia sin decir el nombre, ¿no? De la persona, o qué sé yo, si la persona quiere que diga el nombre, lo digo. Voy a crear una historia con ese hecho que haya pasado, ¿no? Puede ser un hecho común, o sea, no es necesario que haya sido a las pirámides de Egipto y una de las momias se haya levantado para saludarte. No necesariamente tiene que ser algo extravagante ni súper especial. ¿Se entiende? O sea, tiene que ser algo que te haya pasado que consideres interesante, ¿no? Obviamente, no quiero que me cuentes tu vida, quiero que me cuentes un hecho en particular. Bueno, me puedes contar tantos hechos como se te ocurra, ¿no? Pero un momento, una situación, algo que vos consideres que es digno de contar. Sería algo así como una anécdota, ¿ok? Algo que vos consideres una anécdota, me lo mandás y me decís si querés que diga tu nombre o no. Y yo a partir de allí voy a crear historias nuevas, voy a crear, como quien dice, un podcast nuevo o unos episodios nuevos, ¿no? Depende cuánto interés tenga esto. Porque yo creo que realmente a todos nos pasan cosas interesantes y cosas dignas de contar. Tiene que ver en principio con nuestro nombre, quizás no somos famosos, entonces por eso lo que nos pasa no le interesa a nadie. O quizás también tiene que ver con que no lo contamos. No somos esos biógrafos que escriben un libro contando lo que a uno le pasa. Bueno, que yo ahora voy a contar una historia acerca del tipo que era el biógrafo de sí mismo, ¿no? Pero el tipo escribía novelas con las cosas que le pasaban a él, y él era el protagonista principal. Y no necesariamente utilizaba su nombre, sino que utilizaba nombres ficticios, pero él era el protagonista. Y la novela se basaba en su vida. Y la novela retrataba
situaciones que le pasaban a él. Y sin embargo, fue una novela que vendió muchísimo, incluso fue una saga, incluso son varios libros los que terminó escribiendo. Y la gente, ¿viste? Los libros de Harry Potter o del Señor de los Anillos, esperaban para que se publicara el próximo, para ver cómo continuaba la historia. Y sin embargo, no era una historia quizás fuera de lo común, era una historia común y corriente. Simplemente que estaba bien contada, o simplemente es que esta persona decidió contarla. Yo no digo que todos tengamos que ponernos a contar nuestras vidas y que gracias a eso seamos escritores famosos, ¿no? ¿Qué sé yo? Puede pasar como no puede pasar. Además, tampoco quiero que todos nos convirtamos ahora mismo en escritores, porque quizás uno dice, bueno, sí, qué sé yo. Todo bien, pero a mí no me gusta escribir, o no se me da bien. Qué sé yo, no me sale. No tengo pasta de escritor, no puedo llevar, como quien dice, al papel o a la oralidad esta situación que me ha pasado. Viste que habitualmente pasa, ¿no? Que hay gente que sabe contar mejor historias que otro. Entonces por ahí dicen, bueno, sí, a mí me pasan cosas interesantes, pero qué sé yo, no sé contarlas. O no tengo pasta para hacer un podcast. O no tengo, no sé, pasta para comer, no tengo pasta para comer. O peor aún, no tengo pasta para lavarme los dientes. Mirá todas las historias que surgen, ¿no? De una, ¿no? No tengo pasta para comer. El italiano que no tenía pasta para comer, por ejemplo. Pasta para lavarme los dientes. Aquel que no tenía pasta para lavarse los dientes. Porque aquí al dentrífico también se le llama pasta dental. No sé exactamente si allí donde tú estás ahora mismo también se le llame pasta dental al dentrífico. En fin, a todos nos ocurren cosas interesantes y la vida de cada uno es digna de hacer una novela. Quizás, obviamente, a alguien le pasen cosas más espectaculares que a otros. Quizás a alguien, qué sé yo, le pase algo interesante y después un montón de cosas que no, pero a todos nos pasa, o sea, la vida de todos es así. No puede ser una montaña rusa de emociones la vida de todos. Pero incluso las cosas más comunes, si se saben contar y se cuentan bien, terminan por ser interesantes. Es por eso que los invito a contarme las situaciones que les vayan ocurriendo, o las situaciones que les hayan ocurrido, o aquello que ustedes quieran contarme y que quieran convertir en una historia. Los invito a enviármelas. Está mi número telefónico en la descripción del episodio, lo saben. Así que publicaré nuevos episodios con las historias de ustedes, como quien dice, con las anécdotas de ustedes, ¿no? Voy a llamar, qué sé yo, historias de oyentes o anécdotas de oyentes o lo que fuera. Porque, reitero, a todos nos pasan cosas interesantes, quizás solamente hay que saber contar esas cosas, o sea, utilizando el lenguaje apropiado o quizás haciéndolo de la forma apropiada. Quizás algo muy común que te ocurra se puede convertir en una historia y puede ser atractiva y puede ser interesante. Me envían las cosas, vamos a ver cuánto éxito tiene esto, ¿no? ¿Qué sé yo? Reitero, está mi número telefónico allí. Haré episodios nuevos y si tiene, como quien dice, éxito, o si tiene, qué sé yo, quórum, vamos a llamarlo así, ¿no? Si a ustedes les gusta, abriremos un espacio nuevo en el cual contaremos esas historias. O sea, un espacio nuevo solamente para esas historias. ¿Se entiende? Voy a dejarlo después en la descripción del episodio. La invitación para que me envíen
sus historias, sus anécdotas, para que yo las convierta en una historia. Vamos a enviarle un beso muy grande a Sole. Sole es de Chile. Bueno, incluso hay un montón de personas que me cuentan un montón de historias cuando hablan conmigo, ¿no? Cuando me envían audios o incluso cuando me escriben, solamente para, qué sé yo, para conversar. Me cuentan pequeñas historias, ¿no? Me cuentan pequeñas historias acerca de... La mayoría de las veces esas pequeñas historias tienen que ver con la relación que ellos tienen con el podcast, ¿no? Y con cómo se desarrollan sus vidas al momento de dormir. Sole, por ejemplo, me ha contado que ella tiene una gata. La gata se llama Pam. Y yo muchas veces he hablado acerca de aquellos que intentan dormirse y están sus mascotas allí cerca de uno, ¿no? Que está un perro, un gato, alguien haciéndonos compañía allí cuando nos queremos dormir. Bueno, y es el caso de Sole, ¿no? Sole tiene a Pam y Pam se queda con ella en la cama cuando ella se quiere dormir, o en la habitación, o acompaña a Pam. Y lo interesante de todo esto es que Pam acompaña a Sole. Lo interesante de todo esto es que Pam también me escucha. O sea, Sole no escucha el podcast con auriculares, sino que escucha el podcast con unas bocinas, con unos parlantes, ¿no? Lo escucha. Hay algunos que me escuchan con una Alexa, hay otros que me escuchan, ¿viste? Con un altavoz inteligente de Google, qué sé yo. Entonces la gata también me escucha. Ese es el resumen de la historia. Ahora, esta pequeña situación que me está contando Sole ahora puede convertirse en una historia. Es una pequeña historia que podemos contar. Incluso sería tranquilamente un capítulo de una novela. Cada cosa que nos ocurre es un capítulo de una novela. Es por eso que voy a contar la historia de mi amigo, el que era biógrafo de sí mismo. Pero bueno, vamos a enviarle un beso muy grande a Sole y un beso muy grande a Pam también, ¿no? Un beso muy grande a Sole, que pase, como quien dice, que como que atraviese la cordillera de los Andes, porque Pam está ahora mismo en Chile. Así que vamos a enviarle un beso muy grande a ella. Y vamos a enviarle un beso muy grande también a Pam, que quizás ahora mismo está escuchándome y ni siquiera se está enterando que yo le estoy enviando un beso a ella. ¿Por qué? Porque Pam es una gata, entonces las gatas no entienden el lenguaje humano. Quizás entiendan lo que nosotros intentamos decirles, pero si escuchan un podcast, seguramente no entenderá la gata que yo le estoy enviando un saludo. Dile, oh querida Sole, dile a Pam que la estoy saludando, ¿no? Como quien dice, despiértala y dile, el podcaster te está saludando, oh querida Pam. El podcaster se interesa en ti y el podcaster dice que esta situación de que tú escuches el podcast se puede convertir en una historia. De hecho, sí, es una pequeña historia. Y así como Sole me cuenta esta situación con su gata, la mayoría de las personas que hablan conmigo, incluso en los audios, cuentan su pequeña historia. Algunos, ¿no? Otros quizás son más escuetos y son más concretos. Pero muchos cuentan sus historias y todo se puede volver una novela, todo se puede volver una historia interesante. Todo puede llegar a tener, como quien dice, un atractivo. Incluso todo puede ser una fuente de ingresos, ¿no? Porque si cada uno se pone a escribir su vida en un libro, va y lo publica, qué sé yo, ¿no? Es interesante y uno puede, como quien dice, sacar un rédito de eso y puede volverse escritor. Ay, no se me ocurre nada, no soy escritor. No, no se te ocurre nada, no. Contá tu vida. Tu vida es interesante. Reitero, quizás tiene que ver mucho con las palabras que utilicemos, ¿no? El hecho de que un libro se pueda volver interesante o no, de que una novela se pueda volver interesante o no, de que una historia pueda ser interesante o no. Pero bueno, si no la quieren contar ustedes, aquí estoy yo
para contar las historias de todos. Me las envían a través de mi número telefónico, como lo hacen habitualmente, y así crearemos episodios nuevos o quizás un espacio nuevo también dedicado pura y exclusivamente a las historias de los oyentes. Vamos a contar la historia entonces de mi amigo, el que era biógrafo de sí mismo, ¿no? Mi amigo, el cual me inspira a no solamente a contar esta historia, que es la historia de él, que él ya la contó, pero es como que yo ahora estoy contando la historia de él, contando su propia historia. ¿Se entiende? Es como que él cuenta su historia, pero él al protagonista no le pone su nombre, porque muchas veces también ocurre eso, ¿no? Yo cuento mi vida. Bueno, cuento mi vida. Y la gente fisgona, ¿no? Viene a escuchar lo que me pasa a mí. Después todo el mundo se entera de mi vida privada. Distinto es, si yo cuento mi vida, pero lo cuento en formato de novela y lo cuento sin decir mi nombre. Entonces las personas escuchan lo que me ha pasado a mí en la vida, pero no saben que se está tratando de mí. Es como si yo fuera una especie de Peter Parker, ¿no? Y soy como el hombre araña, pero la gente no sabe que el hombre araña es Peter Parker. ¿Por qué? Digo yo, el hombre araña no quiere que la gente sepa quién es. No sé, es una estupidez. Yo sí podría llegar a entender que alguien que esté escuchando una historia no quiera saber quién la está escribiendo, porque quizás hay cosas, no sé, que nos han pasado, que nos avergüenzan y que las queremos contar, pero no queremos que se sepa que nosotros fuimos los protagonistas. ¿Por qué? Justamente por eso, porque son cosas que quizás nos avergüencen. Entonces no queremos que todo el mundo se entere de las cosas que hemos hecho. ¿Qué sé yo? Si alguna vez nos robamos un caramelo de un kiosco, ¿no? ¿Qué sé yo? Capaz que no queremos que todo el mundo sepa, porque nos juzgarán, porque, qué sé yo, porque pensarán y dirán, bueno, mirá qué mal lo que has hecho, qué sé yo. Sin embargo, si lo contamos en formato de novela, si lo contamos en formato de historia, anónima, es interesante lo que pasó, no importa a quién. ¿Se entiende? Por eso lo que hablaba yo al principio acerca de lo que tiene que ver con los famosos y lo que les ocurre a los famosos. Ay, me fui de vacaciones, ¿no? Y te muestran una foto de los pies y el mar de fondo, ¿no? Y te gustan los pies de la novia del príncipe de Inglaterra, de la mujer del príncipe de Inglaterra, pero no te gustan los pies de tu cuñada. Bueno, quizás te gusta la mujer del príncipe de Inglaterra. Necesito una silla que no haga ruido, porque esa silla en la que estoy sentado hace mucho ruido. Si algún fabricante de sillas quiere enviarme una silla, bueno, estaré encantado de publicitarla en cada uno de los episodios que haga. Pero bueno, necesito una que no haga ruido, porque esta hace mucho ruido cada vez que me muevo. Imagínate que en una hora de episodio me tengo que mover varias veces, porque es bastante difícil quedarse quieto durante mucho tiempo. Lo experimentamos cuando dormimos también. Quizás te guste la mujer del príncipe de Inglaterra, decía, y no te guste tu cuñada. Bueno, qué sé yo, capaz que las piernas de la mujer del príncipe de Inglaterra son más lindas. No lo sé, pero no me refiero a eso. Me refiero, si te gusta está todo bien. Me refiero a aquel que mira la misma foto de un famoso y no mira la misma foto de la cuñada. Sin embargo, quizás, reitero, si lo contáramos de forma anónima, quizás te gustaría más, te gustarían más las anécdotas de las vacaciones de tu cuñada y no necesariamente las anécdotas de la familia real. Se entiende que de hecho las anécdotas de la familia real son bastante aburridas. No poco interesantes, pero sí aburridas. En fin, vamos a contar la historia del día de hoy. Vamos a contar la historia de mi amigo, el que era biógrafo de sí mismo. ¿Se entiende a lo que voy? Yo voy a contar la historia de mi amigo y mi amigo ya contaba su propia historia.
Pero mi amigo cuenta su historia acerca de las cosas que le pasaron. No cuenta que él está escribiendo su propia historia. Yo voy a contar la historia de él escribiendo su propia historia. ¿Se entiende? Él cuenta lo que ya le pasó. Yo voy a contar la historia de él cuando cuenta lo que ya le pasó. Más o menos todo lo que hemos hablado hasta ahora ha servido como de introducción, ¿no? Para la temática de la historia del día de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque más o menos todo lo que dije es lo que pensaba él, es lo que piensa él, ¿no? Que todas las historias de todas las personas son todas interesantes, que lo que a él le había pasado en la vida era interesante. Sin embargo, yo le decía, bueno, no es tan interesante lo que te pasó. Y me hizo ver todo esto que te estoy diciendo ahora, ¿no? Me hizo ver que sí, que a las personas comunes les pasan cosas interesantes, que incluso uno se interesa por las cosas que les pasan a los famosos, y no son cosas muy diferentes a las cosas que le pasan al que reparte los periódicos, y que además muchas veces también las situaciones que a uno le ocurren tienen que ver con cómo están contadas, y así pueden llegar a ser más o menos interesantes. Entonces yo al principio me mostraba un poco escéptico acerca de esta situación, pero luego realmente empecé a creer en lo que él me decía, incluso empecé a coincidir con su visión de la vida, y es por eso que lo apoyé. Él me dijo, mira, yo voy a contar mi vida, voy a escribir una novela, ¿no? Mi vida puede no parecer interesante, pero si yo utilizo, ¿no?, diversos recursos literarios y empiezo a escribir en forma de novela lo que me pase a mí, vas a ver cómo se hace más interesante. De hecho, ocurrió así, ocurrió conmigo, en principio, que yo era una especie de conejillo de Indias, ¿no? Cada vez que él escribía algo, me lo pasaba a mí, ¿no? Cada vez que él escribía un capítulo de su historia, me lo pasaba a mí. Cosa que yo al principio no leía demasiado, porque como te dije, yo al principio me mostraba un poco escéptico. Luego empecé a leer por arriba y le comuniqué a él cuál había sido mi decisión, porque me había interesado bastante lo que había leído, pero lo había leído como muy por arriba. Entonces le dije a él, le dije, mira, me interesa lo que estás leyendo, pero como me interesa tanto, prefiero a que esté la obra terminada. Cuando termines el libro me avisas. No, me dice, no. De acá a que yo termine el libro falta un montón. Necesito que me vayas diciendo a ver qué te va pareciendo lo que voy escribiendo. Le digo, bueno, pero aunque sea no lo podemos dividir en capítulos, no lo podemos dividir en historias, en pequeñas historias que tengan un principio y un fin. Sí y no, me dice, porque al fin y al cabo, bueno, las situaciones que nos ocurren a los seres humanos comunes y corrientes, sí tienen un principio y un fin, pero a su vez tienen una relación con otras cosas que nos han pasado, ¿no? Obviamente, qué sé yo, si nos pasa algo ahora, no sé, vamos a la playa y se vuela una sombrilla y se nos clava en el ojo. Bueno, vamos al oftalmólogo, nos receta unas gotitas y esa situación se terminó, ¿no? Pero bueno, quizás después tenga relación con otra situación que vivamos en el futuro, ¿no? Quizás, no sé, luego en el futuro veamos menos de ese ojo, ¿no? Entonces eso tendrá una relación con algo que ocurra en el futuro, o incluso en el pasado, porque quizás se voló una sombrilla y nos dio en el ojo y nosotros quizás en el pasado tengamos, no sé, como quien dice, el pensamiento de que tenemos mala suerte, ¿no? Y que nos pasan todas cosas malas, cosas que creo que realmente no existe, ¿no? Qué sé yo, para mí la mala suerte no existe, ni siquiera creo que exista la suerte. Pero bueno, eso es algo que podremos debatir quizás en algún otro momento. Entonces, bueno, tenés mala suerte, ¿no? Tenés mala suerte, entonces, de alguna forma, el hecho que vos contás ahora empieza y termina, pero también, de alguna forma,
tiene relación con hechos en el futuro y con hechos en el pasado. ¿Se entiende? O sea, hay hechos futuros que se relacionarán con este hecho y hay hechos pasados que quizás uno puede relacionarnos desde relacionarlos desde el discurso con los hechos presentes. ¿Se entiende? Lo de la mala suerte y después lo de que vivo con mala suerte, lo de que vivía con mala suerte o lo que después que vivo con un ojo que ve menos. ¿Se entiende? Entonces, mi amigo lo que hizo fue terminar, como quien dice, estos hechos puntuales, estas cosas estas historias muy pequeñas que empezaban y terminaban, no sé, se voló una sombrilla, se me clavó en el ojo, ¿no? Y esas cosas, cuando las iba terminando, me las iba pasando. Y yo podía leer una historia de principio a fin, como quien dice. Entonces, empezaba y terminaba y podía leerlas de forma salteada o podía leerlas con una diferencia en el tiempo, ¿no? No era necesario que, qué sé yo, siguiera leyendo todos los días, podía leer un día o dos y después pasarme una semana sin leer, porque todo también dependía del tiempo que yo tuviera, ¿no? Como para poder leer lo que él me pasaba. Si él me pasaba, no sé, una historia que tenía 50 páginas, obviamente iba a tardar mucho. Pero no solamente iba a tardar mucho, que si esas 50 páginas no estaban terminadas, yo iba a tener ganas de más. Por eso le había pedido que terminara primero el libro y él me dijo que el libro no. Así que me fue pasando esas historias, esas pequeñas historias que yo fui leyendo y me interesaron mucho. A medida que iba leyendo más historias, iba yo también creando, como quien dice, una especie de relación entre las historias. ¿Se entiende? O sea, esa relación que existía entre la mala suerte, la sombrilla en el ojo y el hecho de que después veas mal, después te quede, como quien dice, un ojo con el que ves menos que con el otro. Bueno, esas relaciones las establecía yo solo. ¿Se entiende? Porque yo al leer otro episodio relacionaba, obviamente, además que él con la forma de escribir que tenía, relacionaba las cosas, incluso llevaba al lector para adelante o para atrás. O sea, si empezaba a contar que veía mal de un ojo, lo relacionaba con aquel incidente de la sombrilla, ¿no? Que en teoría el lector ya había leído. ¿Se entiende? Porque era un capítulo anterior. Lo que él contaba estaba narrado en orden cronológico, como quien dice. Si bien utilizaba diversos recursos como para que se hiciera interesante, porque, qué sé yo, no todos tenemos una infancia interesante, quizás las cosas un poco más dignas de ser contadas nos ocurran cuando empezamos a hacernos un poco más grandes. Muchas veces de niños nos ocurren cosas que nosotros no nos damos cuenta de que son interesantes. Muchas veces, incluso sabiendo contarlas, también la historia de un niño puede llegar a ser interesante. Reitero que mi amigo, el biógrafo de sí mismo, contaba su propia historia y no contaba su nombre. Entonces nadie sabía que era su propia historia. De hecho, para proteger ese secreto profesional, vamos a llamarlo así, yo tampoco voy a decir su nombre y tampoco voy a decir que las historias eran en realidad la historia de su propia vida. Porque si yo cuento esto,
obviamente que voy a ir en contra de lo que él mismo quiso generar. Él mismo quiso generar que lo que él estaba contando era una historia de ficción. Entonces, si yo voy a intentar blanquear lo que él mismo quiso ocultar, es como que no tiene demasiado sentido. ¿Se entiende? O sea, al final voy a echar por tierra todo lo que él ha logrado hasta este momento, así que, bueno, obviamente que no voy a decir absolutamente nada. A mí me gustó mucho lo que yo iba leyendo, entonces él me utilizaba como conejillo de indias, me iba pasando cada uno de los capítulos. En realidad no estaba todavía estructurado en capítulos el libro, sino que eran más o menos historias sueltas. Entonces él me las iba pasando y yo le iba dando mi veredicto. Ocurre que como me gustaban todas, yo al principio le decía que me gustaban todas, pero después había algunas que no me resultaban del todo interesantes, pero sin embargo no sabía exactamente si decirle o no decirle que a mí no me resultaban del todo interesantes. En principio porque yo no quería herir ningún tipo de susceptibilidad, no le iba a decir, mira, esto no me gusta. Quizás él no se tomaría a bien mi crítica o quizás corría el riesgo de herirlo o boicotearle su obra. Además, ¿quién era yo como para poder evaluar lo que él estaba haciendo, como para poder darle una especie de veredicto acerca de lo que él estaba haciendo? Imagínate que yo le decía, no, mira, esto no me gusta. Y después resulta que si eso salía a la luz, eso era, no sé, un bestseller. Era algo que a la gente le encantaba. Además, yo suelo tener gustos bastante particulares, no suelo tener, como quien dice, los mismos gustos que la mayoría. Es que en realidad yo tampoco creo en la mayoría. O sea, yo no creo que todos tengan los mismos gustos. Existe algo de lo que ya hemos hablado muchas veces aquí en el podcast, que tiene que ver con la moda y tiene que ver con el hecho de pertenecer, que tiene que ver con hacer lo mismo que hacen los otros para estar en el mismo grupo que están los otros y no quedarse afuera. ¿Se entiende? Y eso lleva a que todos de alguna forma hagamos lo mismo, pero yo no creo que a todos les guste lo mismo. No creo que a todos les guste llevar adelante las mismas actividades, o comprarse la misma ropa, o utilizar el mismo tono de ropa, ¿no? En una determinada temporada. ¿Viste? Vos ves los programas de moda. Ay, no, chicas, este otoño se viene con todo el rojo. Este otoño el rojo va a estar muy de moda. Prendas rojas, sueltas, un poco frescas, para tener allí, como quien dice, el atuendo adecuado, el outfit adecuado para esa estación del año. Y yo qué sé, en principio, ¿por qué? A ver, ¿por qué se usa el rojo? ¿Quién dice que se va a usar el rojo? Entonces después, bueno, más allá de quién establezca que de ahora en más hay que usar prendas rojas, vos ves que mucha gente va y se compra prendas rojas para estar a la moda, ¿no? Y quizás no te guste el rojo, o quizás sí, pero no tenías planeado comprarte una prenda roja. Sin embargo, lo haces porque lo hace la mayoría, lo haces porque está de moda, lo haces porque todos utilizan prendas rojas y lo haces para no quedarte afuera. Entonces, yo no estoy tan errado. O sea, yo tengo gustos diferentes a los que tiene la mayoría. Pero porque en realidad no sigo los gustos que tiene la mayoría. En realidad no sigo, como quien dice, las indicaciones de las grandes corporaciones o de las marcas o de quien sea acerca de qué es lo que tengo que hacer. Yo hago lo que me gusta, me visto como me gusta, escucho la música que me gusta, consumo lo que a mí me gusta. No consumo lo que está de moda porque lo consuman todos. Entonces allí es donde tengo gustos diferentes a los que tiene la mayoría.
Pero no es que sea yo un bicho raro, simplemente soy una persona que es fiel a lo que piensa. Y no se deja llevar por lo que hace la mayoría. Yo calculo que ahí, en la mayoría, que usa el color rojo mientras yo uso el verde, o mientras uso cualquier color sin importarme cuál esté de moda, yo creo que ahí en esa mayoría hay un montón de gustos diferentes. No es que yo tenga un gusto y la mayoría tenga otro gusto y yo sea un bicho raro, sino que en esa mayoría también hay mucha gente como yo. De hecho, todos son como yo y todos tienen gustos diferentes. Entonces, en el mundo todos tenemos gustos diferentes. Obviamente que podemos llegar a coincidir con alguien, ¿no? Habrá un grupo de gente que si los agrupás, a todos les gusta el rojo, habrá otros que a todos les gusta el azul, habrá otros a quienes les da lo mismo el color de ropa, o les da lo mismo la estacionalidad. Quizás intentan combinar, pero sin prestarle atención a la estación en la cual estemos, o incluso sin prestarle atención a la moda. Pero, al fin y al cabo, uno termina por quizás convencerse de que realmente le gusta lo que le gusta a todos, ¿no? Y deja de lado muchas veces sus intereses o sus gustos personales. O lo que es peor, que creo que sí puede llegar a ser peor, es el hecho de aún estar convencido de lo que a uno le gusta y sin embargo dejarlo de lado conscientemente para seguir a la mayoría. ¿Qué sé yo? A vos te gusta un determinado tipo de música. Pero a mis amigos les gusta otro tipo de música. Entonces, yo no me puedo quedar afuera. Ellos van a bailar a un lugar que pasa ese otro tipo de música que a mí no me gusta, pero yo voy igual. Yo voy igual porque no me quiero quedar afuera. Eso es algo que ocurre, lamentablemente, ¿no? Porque obvio, un adolescente, alguien joven que tiene amigos que van a bailar, no se quiere quedar afuera. Dice, a mí no me gusta ese tipo de música, pero bueno, voy igual, ¿no? Y uno termina por dejar de lado sus propios intereses por seguir a la mayoría, por no quedarse afuera. Quizás en ese caso sería un poco entendible, porque claro, uno dice, lo importante es estar con mis amigos, lo importante no es la música que haya. Pero bueno, el problema es cuando uno repite esa actitud sistemáticamente en todos los órdenes de la vida y deja sus intereses de lado, guardados en un cajón solamente por seguir a la mayoría y por pertenecer. Y peor aún es cuando uno intenta negar sus verdaderos intereses, ¿no? O sea, no solamente los deja escondidos en casa, sino que nunca los saca afuera, nunca los saca a la luz. ¿Qué sé yo? Afuera se comporta de una determinada forma, sigue a la mayoría y simula que le gusta todo lo que le gusta a la mayoría, pero después cuando vuelve a su casa en privado, se da sus verdaderos gustos, ¿no? Escucha la música que le gusta, usa la ropa que le gusta. Sin embargo, cuando sale afuera, usa la ropa que le gusta a los demás. O la ropa que usan todos, para no quedarse afuera. Para no parecer un bicho raro tampoco. Ropa que muchas veces no le gusta, ¿no? Y termina por utilizarla solamente porque todos la utilizan. Entonces, yo no me considero un bicho raro. Simplemente soy fiel a lo que siento. Simplemente soy sincero con lo que me pasa. No escondo mis verdaderos intereses por seguir a la mayoría. Pero quizás no era un buen reflejo para mi amigo el biógrafo de sí mismo. Quizás no era
un buen candidato para ser su conejillo de Indias, porque, reitero, quizás yo le decía, no, esto a mí no me gusta, y quizás a la mayoría le iba a encantar. ¿Pero por qué? Porque la mayoría, reitero, está conformada por gente que de alguna forma decide y otra gente que sigue. La mayoría está conformada por gente que decide qué es lo que se va a usar, qué es lo que se va a escuchar, qué es lo que se va a comer. Esos son unos pocos. Y la mayoría de la mayoría, o sea, la mayor parte de esa mayoría es toda gente que solamente sigue lo que hacen los demás. En vez de cada uno hacer lo que a cada uno le guste, siguen lo que hacen los demás. Entonces, bueno, yo no era, como quien dice, el mejor ejemplo acerca de lo que le puede llegar a gustar a la mayoría. Porque reitero, estoy segurísimo que esa mayoría está llena de gente que termina haciendo cosas que no le gustan, solamente con el objetivo de pertenecer, o gente con sus verdaderos gustos ocultos y reprimidos, pero que igualmente, por más que tenga un gusto, si lo tiene reprimido, a mi amigo el biógrafo de sí mismo no le servía. Quizás yo le decía que lo que estaba escribiendo no me gustaba, pero quizás al grueso de la gente que estaba ahí afuera le iba a encantar. ¿Por qué? Porque todos más o menos pensaban lo mismo y yo quizás le hacía cambiar algo que en realidad él no tenía que cambiar porque estaba bien. Estaba bien para la mayoría. Quizás sea un poco más fácil, ¿no? Hacer cosas. Quizás, bueno, las oportunidades estén quizás las oportunidades estén para todos, pero quizás los que triunfen sean algunos pocos, ¿no? Es por eso que el mundo de alguna forma se comporta así, porque si bien hoy más que nunca las oportunidades existen para todos, solo lo logran unos pocos. ¿Y por qué solamente lo logran unos pocos? Porque la cosa está como demasiado agrupada. ¿Se entiende? O sea, si todos fuéramos un poco más fieles a lo que nos gusta, si todos fuéramos un poco más sinceros con nuestros gustos, seguramente habría muchas más personas que tendrían éxito, pero serían éxitos mucho más moderados. ¿Se entiende? Porque todos escucharíamos música diferente, entonces, qué sé yo, cada intérprete, cada músico tendría su pequeño grupito de gente que lo sigue, porque a todos nos gustan cosas distintas. Si todos utilizáramos la ropa que nos guste, habría miles, millones de diseñadores en todo el mundo y ninguno se destacaría por sobre el otro porque todos tendrían un pequeño grupo de clientes y todos podrían vivir de lo que les gusta hacer. Sin embargo, lamentablemente existen las grandes corporaciones, existen las discográficas, existen los medios de comunicación que siempre ayudan a posicionar determinada cosa. Y allí es a donde va la mayoría, ¿no? Porque algunos van allí, otros se comportan de la misma forma para no quedarse afuera y eso termina por conformar una gran mayoría. Y eso, obviamente, le juega en contra a los otros diseñadores, a los otros músicos, a todas aquellas personas que no fueron las elegidas, a todas aquellas personas que no fueron las que están allí, como quien dice, creando ese producto que está de moda. Ojalá todos fuéramos un poco más sinceros. Ojalá cada uno escuchara la música que le guste, cada uno leyera los libros que a uno le gusten, sin importar cuál es el que más se vende o qué es lo que ha leído la mayoría. Yo no digo que no existan las recomendaciones, ¿no? No digo que no venga un amigo tuyo y te diga, mira,
he leído tal libro, te lo recomiendo. No, está bien. Pero no leamos las cosas porque las lee la mayoría, ¿no? Y no hagamos nada que no querramos porque lo haga la mayoría. En fin, yo como no hago lo que hace la mayoría, hago lo que me gusta a mí, que alguna vez ha coincidido seguramente con lo que hace la mayoría, o antes o después, pero ha coincidido, y se me ha tildado de que quizás he sucumbido ante las tentaciones, ¿no?, de la mayoría. Y en realidad no es así, sino que lo que a mí me gustaba terminó por coincidir, nada más, pero no es que yo me haya plegado a la mayoría y haya transado, ni mucho menos. Si a la mayoría le gusta lo que me gusta a mí, yo voy a continuar haciendo lo que me gusta, sin importarme si la mayoría lo hace tan bien o no lo hace, porque incluso hay algunos rebeldes que cuando la mayoría empieza a hacer lo mismo que hacen ellos se enojan y se ponen a hacer otra cosa, ¿no? Y ahí terminan siendo tan falsos como lo son los mismos que integran la mayoría. ¿Se entiende? O sea, me pongo a hacer otra cosa porque esto se puso de moda y no me gusta. Está lleno de caretas. Bueno, pero no dejes de hacerlo, porque que se haya puesto de moda no significa que vos hayas cambiado tu forma de pensar. En fin, yo le dije a mi amigo que no iba a leer más y no le iba a dar más mis opiniones, y mi amigo se enojó conmigo y se alejó. Yo le dije, no te alejes, oh biógrafo de ti mismo, no te alejes, porque yo estoy intentando cuidarte. No, dice, vos no me querés ayudar, no confías en el proyecto. No, al revés, le digo, no. Yo en realidad lo que quiero es no boicotearte nada, porque en mi opinión me parece que no es muy valedera. Uy, ¿cómo me estoy equivocando hoy? ¿No? Me trabo con muchas palabras, cosa que no es habitual, no sé por qué. Debe ser el calor, ¿no? A donde yo estoy está haciendo calor, así que quizás sea eso. O quizás sea que no me quiero mover en esta silla para no hacer ruido. Ese ruido horrible que pasó recién. En fin, vos no me querés ayudar, vos desconfías del proyecto, no te gusta, seguís escéptico. No, en realidad le digo, yo te quiero ayudar porque yo no me considero nadie para darte un veredicto acerca de lo que estás escribiendo. Al revés, te quiero cuidar. No quiero que porque yo te diga algo dejes de hacer algo que quizás luego a la mayoría le gusta. ¿Qué sé yo? En realidad, con que le guste a una determinada cantidad de gente, ya con eso alcanza. ¿No? Con que le guste a la gente indicada, incluso, ya con eso alcanza. Y es algo que mi amigo, el biógrafo de sí mismo, nunca entendió. Así que se alejó. No lo volví a ver nunca más. Sé de él porque me enteré que ha publicado sus libros y con un rotundo éxito. Así que, bueno, lo felicito desde aquí. Si me está escuchando, le envío un abrazo muy grande. Que sepa que en realidad lo quise cuidar, pero, bueno, él no entendió bien del todo lo que ocurrió. Qué sé yo. Se está enterando ahora, porque al fin y al cabo, en vez de contar la historia de él, terminé contando la historia mía. O terminé por contar mi historia mezclada con la de él. ¿Ves que al final las historias personales muchas veces son atractivas, muchas veces tienen, como quien dice, algo interesante? Muchas veces son dignas de contar, incluso siendo historias de personas comunes y corrientes, como vos o como yo. Yo creo que la moraleja es esa, ¿no? Todos tenemos una historia para contar. Todo lo que nos pase es interesante. Depende para quién y depende cómo sea contado.
Si querés que yo cuente tus historias o querés que convierta tus anécdotas en una historia, escribime. Dulces sueños.